No fear, no hay miedo, no hay nada que nos pueda opacar. Tenemos el poder del Señor en nosotros. Por lo tanto, dice el Señor, no temáis manada pequeña. Muy bien, entonces estamos ocupados en entender los aspectos de Cristo en el Nuevo Testamento. Y dijimos que ahorita estamos ocupados en 8 aspectos que tienen que ver con la Nueva Jerusalén. O sea que debemos entender cómo es Cristo en la Nueva Jerusalén. Pero entendamos que la Nueva Jerusalén, muchos creen que es una ciudad del futuro. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos abra nuestros ojos para que nosotros podamos ver la realidad de la Nueva Jerusalén. Porque si Juan la vio hace 2000 años, Juan vio la Nueva Jerusalén hace 2000 años. Él nos dice en Apocalipsis, yo Juan vi la santa ciudad descender del cielo de Dios. Entonces yo quiero que ustedes piensen por un momento que si Juan vio la ciudad hace 2000 años, no podemos decir que solo es del futuro, porque él la vio en el pasado. Hace 2000 años atrás, Juan vio esa ciudad descender del cielo. Quiere decir que es una ciudad celestial. Pero ejercitemos nuestro espíritu a la luz de la palabra para que no vayamos a tener conceptos erróneos, porque hay mucha enseñanza cristiana pero conceptos erróneos. Si usted puede ver la ciudad en el pasado y si la vio Juan hace 2000 años, yo les pregunto a ustedes, ¿será que esa ciudad se pudo haber visto 10,000 años antes? Porque si esa ciudad es algo que es celestial, Dios nos está revelando que es algo eterno. Y claro está que lo podemos ver en el pasado. La Biblia lo enseña que es algo del pasado. Luego nos lo enseña que es algo del presente. Porque ahorita que nosotros estamos aquí en la tierra, los cristianos, dice que nuestra madre es la Nueva Jerusalén. Dice la Biblia que somos ciudadanos celestiales. Pero piensen pues, porque Cristo vino a esta tierra y Él dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces Cristo nos muestra a nosotros que nuestra pasada por la tierra es una peregrinación. De hecho, hemos estudiado las jornadas del pueblo de Israel, que dice Pablo que esas jornadas son para que entendamos todo lo que le pasó a Israel, para ayudarnos a entender a nosotros nuestras jornadas espirituales. Entonces, muy importante entender lo que es Cristo, porque Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él es el mismo para siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, la Nueva Jerusalén, para poder entenderla bien, nosotros tenemos que saber que es algo que ha existido eternamente. Eternamente. Y que usted y yo somos parte de ello. ¿Se recuerdan que en el último mensaje yo les estuve mostrando con la palabra de que hay muchas cosas que antes no se entendían? O sea que los maestros que nos enseñaron a nosotros la Biblia, a todos ellos Dios les reveló muchas cosas. Muchas. Y nosotros debemos reconocer que estamos parados sobre los hombros de maestros que fueron antes que nosotros.
Pero si nosotros estamos parados sobre maestros que fueron o que existieron antes que nosotros podemos ver más porque estamos parados sobre sus hombros. Asimismo, los que se paren sobre los hombros de nosotros van a ver todavía más. Entonces, hay expresiones en la Biblia tales como esta que le voy a mencionar ahorita. Dice que cosas que oído no escuchó, ni ojo de hombre han visto, subirán al corazón y a la mente del hombre en tiempos que se llaman los fines de los siglos. Nosotros somos gente que, de acuerdo a la pureza de la palabra, estamos viviendo los fines de los siglos. Entonces nosotros podemos alcanzar a ver la enseñanza bíblica en una forma más elevada, más profunda, que hermanos que existieron hace 500, 600 años. Si ustedes se recuerdan, Martín Lutero, él existió en el año 1520 y él pues se levantó contra un imperio religioso, mostrando que el justo por la fe vivirá, y no solo eso, sino que presentó 95 tesis respecto a la palabra para ayudar a que la Iglesia Católica saliera de toda la levadura y la degradación de la enseñanza, cosa que no se logró, pues, porque soberanamente Dios dice en la Biblia que Él va a tener a Tiatira, que es la Iglesia Católica, hasta el fin. Entonces, si Dios nos abre nuestros ojos y miramos la Nueva Jerusalén como lo que es, porque la Nueva Jerusalén es una ciudad, pero es una ciudad celestial. Ella está compuesta de todos los hombres de fe. Toda la gente que Dios le dio fe forma parte de la Nueva Jerusalén. A través de todos estos años que Dios nos ha permitido estudiar la Biblia, nos hemos dado cuenta de que por falta de humildad nosotros no tenemos a veces un mensaje certero, tenemos un mensaje que está escaso, pero cuando uno ya va siendo tratado por Dios y lo quebranta Dios a uno y lo hace humilde ante su presencia, entonces uno se da cuenta de que todos juntos tenemos la verdad. Todos los cristianos juntos tenemos la verdad. O sea que la verdad está diseminada en todo el cuerpo de Cristo. Y algunas cosas las entienden mejor unos hermanos que otros. Pero si nosotros somos humildes, y yo siempre he puesto el ejemplo de los cristianos carismáticos y los cristianos fundamentales, que ambos tienen razón, ambos han basado su enseñanza en la Biblia, pero no ha habido un espíritu humilde para decir, bueno, pongámonos de acuerdo para ver en qué es lo que tú necesitas ajustar. Entonces, cuando uno va viendo que los ajustes traen una palabra más pura y una honra y gloria para Dios más elevada, por ejemplo, si nosotros reconocemos a todos nuestros hermanos fundamentales, nosotros nos vamos a dar cuenta que ellos tienen razón. Como por ejemplo, todos los hermanos fundamentalistas, ellos creen que ellos no pierden su salvación y es correcto, pero ellos mismos no han descubierto que en la parte que un cristiano no pierde la salvación es en su espíritu. Y todos debemos de estar bien convencidos con eso. Les estoy hablando de esto porque nadie va a entender la Nueva Jerusalén si no entiende esto que estoy hablando. Cuando uno ya logra ver que la salvación del Señor
tiene etapa inicial, tiene desarrollo y tiene consumación, entonces Dios le abre a uno los ojos más. Porque entonces uno sabe que uno, cuando viene a Cristo, uno nace de nuevo. Y nosotros nacemos en nuestro espíritu, no nacemos del alma, ni mucho menos del cuerpo, sino que nacemos de nuestro espíritu, y a eso la Biblia le llama regeneración. Si colaboramos con Dios, podemos salvar nuestras almas. Ese es el mensaje pentecostal, ese es el mensaje carismático, pero no se ha descubierto. Es raro un hermano pentecostal que sabe que Dios lo que quiere salvarle es su alma, porque ya le salvó su espíritu. O sea que Dios quiere extender la salvación de nuestro espíritu a nuestra alma. Pero allí, en esos dos pasos que están bien enseñados en la Biblia, porque el nacimiento de nosotros, de nuestro espíritu es cambiarnos de posición, es quitarnos del reino de las tinieblas para ponernos en el reino de la luz. O sea que nuestro nacimiento, nuestra regeneración es ser trasladados de Adán a Cristo. Pero luego falta otro traslado, porque ¿se acuerdan cuando estudiamos Romanos? La salvación completa que Dios efectúa se basa en su justicia y se produce por nuestra fe, por medio de dos traslados divinos, de Adán a Cristo, y el segundo traslado es de la carne al espíritu. Entonces, cuando nosotros logramos ver la salvación completa, nacemos de nuevo en nuestro espíritu, somos transformados de nuestra alma y eventualmente seremos glorificados de nuestro cuerpo. Esa es la salvación tan grande que Dios efectúa en el creyente. Pero debido a las enseñanzas mezcladas y a la falta de humildad de los siervos de Dios, andamos todos a veces solo defendiendo una línea y nos anclamos y ahí nos quedamos estancados y no ayudamos a los hermanos a que puedan crecer espiritualmente, porque la salvación de nuestro espíritu es responsabilidad de Dios. Porque Él nos creó, pero Él nos corrompió también y Él nos restaura. Por eso es que tenemos que aprender bien cómo es que funciona Dios, porque en nuestro espíritu Él nos creó, pero Él también nos corrompe. Eso suena duro para una mente religiosa, porque no entiende lo profundo de Dios. Pero esa es la soberanía de Dios, que Él crea. Toda la creación es espiritual, toda. Y todo lo que usted puede tocar, todo lo humano, esa es hechura de Dios. Por eso pongamos ahí Efesios 2:10. Y ustedes van a ver que este pensamiento que el hermano Carrillo les está transmitiendo estaba en la mente del apóstol San Pablo. Miren cómo dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Eso se refiere, hermanos, a lo físico y a lo psicológico. Usted en lo físico y psicológico, usted es hechura de Dios. Pero en su espíritu, mire, usted es creado en Cristo Jesús. Esa es la bendición más grande que tiene la iglesia, haber sido creada en Cristo Jesús. Pero muchos, como no estudian la Biblia en una forma adecuada,
entonces la Biblia se les hace bolas, bolas, pero yo diría, como dice la hermana Alba, bolísimas. Porque resulta que aún el profeta Isaías, si no tuviéramos al profeta Isaías, nosotros no entenderíamos que Dios nos crió, nos hizo y nos formó. Pero miren lo que dice Isaías. Isaías capítulo, ¿cuál es? 43:7. Gracias, sí. Testing, sí. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre. Fíjese, usted es llamado del nombre del Señor, usted es cristiano. Y todos los llamados de su nombre, israelitas, judíos. Todos los llamados de mi nombre para expresión mía. Gloria es expresión. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, cualquier cristiano que no entienda esas tres cosas que hizo Dios, no va a entender la Nueva Jerusalén. Tú tienes que entender que Dios te creó como criatura, como creación eres espíritu, como creación. Como hombre físico eres hechura, y como hombre pensante eres hechura. Y en tu cuerpo físico, ese lindo cuerpo que Dios te dio, ese es formado del polvo de la tierra. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo todas esas cosas, entonces la Biblia se nos abre y dejamos de ser religiosos. Nos volvemos cristianos genuinos, sin mucho ruido, pero con mucha realidad, ¿verdad? Y claro que creemos toda la Biblia, porque toda la Biblia hay que creerla, hermano. Pero yo me acuerdo cuando estaba joven, había un dicho allá en mi rancho que decía: ¿por qué tantos brincos estando el suelo tan parejo? ¿Verdad? Entonces nosotros le debemos de orar a Dios que nos permita estar en un ministerio donde se conoce la Escritura, porque eso nos va a ayudar a ser vencedores. Muchos cristianos no van a ser vencedores porque no les han enseñado la palabra en su pureza, porque es la palabra la que limpia, la que liberta, todo. Si Catherine se mantiene oyendo la palabra de Dios, ella limpia. Yo me acuerdo de mi hermana Gloria, mire, aquí la tiene usted, ahí está. Ella llegó un día, así como estaba esta jovencita ahí toda turbada, que no sabía ni qué hacer, y le agarraba la chiripiolca y todas las cosas. Y Dios nos dio la bendición de verla liberada, estudiando la palabra. Estaban afligidos todos los que estaban a la par y me decían a mí: hermano Carrillo, espérense, les digo, espérense. Va a haber aquí algo bueno. ¿Cuántos años, hermana Gloria? 2008, 17 años de haber sido liberada. Nido de demonios era, y Dios tuvo misericordia de ella. Pero les digo pues, que si queremos entender bien la Nueva Jerusalén, porque yo sí estoy contento que estudiemos los aspectos de Cristo en la Nueva Jerusalén, pero que sepamos aplicarlos. Porque la Nueva Jerusalén está aparte del reino. Si ustedes leen cuidadosamente Apocalipsis, en el capítulo 19 dice: gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Y esa es la iglesia en su etapa de consumación. Pero noten ustedes que primero tiene que haber una novia para la boda, porque la boda es el milenio.
Pedro dice, no ignoréis que 1000 años son como un día y un día como 1000 años. O sea que va a haber una boda. Ahorita que Cristo regrese hay boda, pero no es la nueva Jerusalén. O sea que ahorita hay un día de novia y boda. Esa es la fiesta gloriosa que va a tener la iglesia. Pero si no nos han enseñado bien la Biblia, nos hacemos bolas con el arrebatamiento y la gran tribulación y esto y aquello y el otro. Pero cuando estamos calmaditos y podemos ir viendo en una forma clara, primero, ahorita que Cristo regrese, va a establecer su reino en la tierra. 1000 años. Va a reinar en Jerusalén. Y es más, fíjense todo lo que tenemos que aprender, porque ahorita a nosotros los cristianos no nos mandan a predicar la ley, sino la gracia. Pero Dios tiene un grupo de judíos ahí al ladito enseñando la ley. Y ellos son sombra para nosotros, para entender muchos tratos. Pero a nosotros nos mandaron a enseñar la gracia. Y noten que cuando Cristo establezca su reino aquí en la tierra, ya no se enseña la gracia sola, sino que gracia con ley. ¿Qué le parece? Gracia con ley. Nosotros conocemos lo que es la ley, pero sabemos que la ley nos mata. La ley nos mata. Ahora que estuve predicando en esta semana el candelero, porque Cristo es la lumbrera de la Nueva Jerusalén, y esos son señales. O sea que el hecho de que Cristo sea la lumbrera, lo tremendo es que Cristo es el candelero y Cristo es la lumbrera y Cristo es el aceite. O sea que ese candelero muestra el Dios absoluto, ¿verdad? Ahí está el aceite, ahí está el candelero, tiene una columna en medio y tres y tres, que son el hombre hecho Dios, porque Dios es 7. Y luego la luz. Pero noten que al estudiar la Biblia es que uno descubre todos los secretos de Dios. Porque Dios es luz, pero dice como luz es inaccesible, nos mata. Ninguno puede habitar en la luz de Dios porque se muere. Pero ¿cómo es que sí se puede vivir con Él en la Nueva Jerusalén? Como candelero que alumbra. Fíjese, el cordero es el candelero. Sin cordero la luz de Dios nos mata. Pero con candelero la luz de Dios nos alumbra. Entonces, gracias a Dios que entendemos que Cristo va a establecer su reino y ya van a haber vencedores, porque dice, al que venciere le daré tal cosa, al que venciere le daré tal cosa. O sea, las 7 iglesias que representan toda la historia de la iglesia desde que Cristo estuvo aquí en la tierra hasta que regrese. Esos son 7 periodos de la historia que vivió la iglesia, y los 3 primeros son consecutivos y los 4 últimos son simultáneos. Yo les expliqué eso, les dije que consecutivo es que se terminó Éfeso y comenzó Esmirna, se terminó Esmirna y comenzó Pérgamo, ¿verdad? ¿Sí? Pero luego ya no hubo historia consecutiva, sino porque nació Sardis, que es la Reforma. Luego, después de Sardis, vamos con Filadelfia, ¿verdad? Perdón, sí, Tiatira es la Iglesia Católica, porque Sardis es la Reforma. No, perdón, Tiatira es la Iglesia Católica y luego viene la Reforma, que es Pérgamo. ¿Ah? Casó con el mundo. Y luego viene Filadelfia, que fue la iglesia que existió en ese tiempo, allá por el siglo, a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Todas las iglesias se llamaban Brethren, la hermandad. Todas las iglesias le quitaron la denominación a las iglesias y se llamó Filadelfia.
esa iglesia agradó a Dios, porque se olvidaron de los nombres y se dedicaron a la pureza de la palabra y al filos, el amor filial, el amor de hermanos, el amor familiar, etc. Y luego viene la Odisea. Esas son simultáneas porque aquí se quedaron. Aquí se quedó con nosotros la Iglesia Católica, aquí se quedó la Luterana, esta es una, aquí se quedó Brethren, porque todavía si usted busca hay iglesias que se llaman Brethren, se llaman la hermandad. Ellos fueron personas que tocaron el corazón de Dios. Prueba de ello es que Filadelfia le dieron una promesa que le abrirían una puerta que nadie puede cerrar y una puerta que se cierra y nadie la puede abrir. Y luego la Odisea, que es el montón de opiniones que existe hoy día. Pero aquí se quedaron las 4. Entonces, si queremos entender la Nueva Jerusalén, nosotros debemos de saber que después que termine el milenio, cuando termine el reino, todos los cristianos que no fueron vencedores, que no reinaron con Cristo, que no ganaron su alma, porque para reinar con Cristo hay que ganar el alma, porque el que ama su alma la perderá, pero el que la pierde por causa de mí, la hallará. Entonces, responsabilidad de Dios, salvar nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque Él nos creó y Él nos corrompió. O sea que todo lo basó Dios en el pecado. Creó ángeles perfectos y los hizo caer. Creó a Satanás perfecto y lo hizo caer. Creó a la iglesia en Cristo Jesús, y esto asusta porque esto no lo saben muchos cristianos. Creó a la iglesia como una pareja, creados en Cristo Jesús. Él es nuestro esposo y nosotros la esposa, para caer también. Si no, no anduviéramos por aquí. Si nosotros nunca hubiéramos caído en la vida espiritual, no anduviéramos por aquí. El error es en no entender la Biblia en la forma que Dios quiere que se entienda. La Biblia, Dios te da primero una Biblia, número 1. Y si tú eres pilas, te da la número 2. Es la misma, pero ya con una profundidad más grande. Y si te pones pilas, te da la número 3. Y yo soy atrevido, yo he dicho que son 7, porque Dios trabaja en plenitud. Yo desde jovencito me enseñaron que la Biblia tiene plenitud de interpretación, por eso es que muchos no la entienden. Y por eso yo uso ejemplos y les digo, ¿hasta cuándo vas a creer tú que Dios castigó a Adán y Eva por comerse una manzana? ¿Hasta cuándo? Es como que yo te dijera, ¿hasta cuándo cree el niño que la cigüeña trae los niños? Hasta que deja de ser niño, pero mientras él es niño, hay que mantenerlo con la idea que la cigüeña trae los niños. Pero de repente él ya va a la escuela y todo, dice, ya no se lo pueden vacilar. Así es la Biblia. Usted ve a Adán y Eva, y esa es una metáfora para explicarnos lo que nos pasó después de haber sido creados. Mire qué lindo es esto. Mire cómo enseña Dios. Por eso les dije que yo he aprendido que antes les decía, este versículo es de plata. Pero de repente Dios me dijo, ahora te voy a dar un entendimiento más extraordinario, más profundo. Se volvió de oro el versículo. Pero de repente, al seguir estudiando la Biblia, el Señor me dice, ahora es de diamante. Y por lo que yo sepa es que voy por diamante, no sé, voy a averiguar qué vale más que diamante para a ver si Dios me da algo, un entendimiento más profundo antes de morirme, pues. Porque como les dije, hay 7. Entonces, cuando entendemos la Nueva Jerusalén, es porque entendemos que en nuestro espíritu
Dios nos crió y nos corrompió, pero Él nos restaura. Él crea, Él corrompe y Él restaura. Imagínense ustedes que cuando yo estuve dando esa predicación en México, después que terminé de predicar, vino un hermano y me dice: pastor, ¿quiere decir entonces que si Dios creó al diablo perfecto y lo corrompió porque es Dios el que corrompe todo? Porque estamos hablando de espíritus, me dijo. ¿Quiere decir que después lo van a restaurar? Y yo le dije: lea la Biblia y ahí me cuenta. Porque yo no me voy a meter a problemas con uno que medio me entiende. Le digo: lea la Biblia y cuénteme qué encuentra. No, es que yo quiero que usted me diga. No, usted quiere la papa pelada, ¿verdad? Pues por el momento, le digo, no le voy a decir nada, pero a lo mejor, le digo, en el camino nos volvemos a encontrar. Y quién quita y me encuentre de buenas, le digo. Y le cuento todo. Pero quiero que usted se dé cuenta, mi hermano, que Dios, usted lo puede leer, tiene Eclesiastés, tiene a Job, tiene Proverbios, ahí está escondidos secretos que los hermanos ni siquiera los han alcanzado a ver. Y allí nos enseña Dios muchos secretos profundísimos. Solo imagínense ese de Job 8:9, ¿verdad? Pónganlo ahí, Job 8:9, ¿verdad? Job 8:9. Pues nosotros somos de ayer. De eso le estoy hablando yo a usted, que usted es de ayer y que yo también, y que nada sabemos. ¿Y cómo fue que resulté yo sabiendo entonces? Hasta que me metí. Pero ahí dice, mire, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra sombra. Aquí viene uno a repetir lo que ya le pasó. ¿Cómo nacemos todos? Como dice Montalvo, caídotes. Caídotes. En pecado me concibió mi madre. Pero Dios nos va abriendo el entendimiento, fíjese. Si usted de ayer y nada sabe, preocúpese porque tiene que saber. Porque Jesucristo es el mismo ayer, el mismo hoy y por los siglos. Entonces, Dios salva espíritu, alma y cuerpo. Todos los cristianos que colaboren con Dios, estando vivos, estando aquí en sus 80 años de vida que Dios les concede, todo cristiano que es fiel a Dios en sus 80 años de vida que Él le da, y es vencedor, segurísimo que estará en el reino. Segurísimo, hermano. Estará reinando con Cristo, será correy con Cristo. Algunos les van a dar 5 ciudades, a otros les van a dar 10. Segurísimo. Y nos vamos a asustar porque hay hermanas que van a reinar y sus esposos van a ser ayudantes. Tremendo. El que redima su alma reinará con Cristo. Si no la redimió, ya sabe, solo lea Mateo 25, al siervo inútil, echadlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes y no saldrás de allí, dice, hasta que pagues el último 40. ¿Te das cuenta que cuando uno enseña bien la Biblia, a ningún cristiano lo llamó Dios ni lo salvó para ser un cristiano derrotado? Pero si no colabora con Dios, si no niega su alma, lo tiene que castigar. El juicio comienza y ya cuando salga usted va a descubrir que la Nueva Jerusalén lo recibe. O sea que nosotros muchos no vamos a aprender la obediencia total en los 80 años que Dios nos da, y nos va a tocar ir al lloro 1000 años, porque ahí son 1000. Ahorita usted con 80 puede dar la altura porque niega su alma, pero al estar en el lloro y el crujir de dientes, ahí sí que
ahí le aprietan la tuerca porque los tratos de ahí son con la segunda muerte. Aquí son solo con la primera muerte, del cuerpo físico. Allá los tratos son con la segunda muerte. Al que venciere no le hará daño la segunda muerte, pero al que no venza le va a hacer daño. ¿Qué figura puedo usar para mostrar la verdad de lo que estoy hablando? La esposa de Lot no entró a Zoar, ni tampoco se quemó en la chicharronera. Se quedó en medio como estatua que perdió el sabor de sal. Eso es lo que no pueden explicar muchos al hablar de la salvación. La salvación no se pierde en el espíritu. Si se pierde en el alma, usted tiene que saber lo que está hablando, porque tiene que mostrar con la Biblia qué es perder el alma. Perder el alma es que Dios borra su nombre del libro de la vida y tiene que empezar de nuevo en el lloro y el crujir de dientes, porque muchos creen que borrar el nombre es que se perdió la persona. No. Cuando uno se gradúa, por eso aquí el sistema de Estados Unidos, y que ahora ya muchos países también lo tienen. Si ustedes se dan cuenta, cuando se gradúan los muchachos, el que no obtenga todos los créditos, no confiesan su nombre el día de la graduación. Tiene que ir a estudiar y sacar sus créditos, y solito a él le dan su diploma. Después que pasó cuando fue campeón, el director de la high school, Juan Pérez, ya viene aquel a recibir. Cristóbal González, que no vino hoy, Noé Montalvo. La Biblia dice que Dios va a confesar nuestro nombre en nuestra graduación, es el reino. Pero va a haber otra graduación después de 1000 años a los que no pudieron pasar ni de panzazo. Van a llamar su nombre porque al final de la Biblia otra vez dice que consultan el libro de la vida, Apocalipsis 20, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero ningún cristiano fue llamado para ser lanzado al lago de fuego. Por eso en los 80 años de uno, y con esto voy a terminar porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no es cierto? Fíjense cómo trata Dios con nosotros. Porque Dios nos ha llamado para ser vencedores en 80 años. Y eso los más robustos. Yo por eso con los jóvenes hablo muy seriamente. Con los jóvenes yo les hablo seriamente y les digo, si tú no te quieres morir joven, honra a tu padre y a tu madre. Porque Dios corta a los que no honran a su padre y a su madre, los corta y no los deja vivir los 80 años. Pero cuando uno honra a su papá y a su mamá, yo le doy gracias a Dios porque ya como que estoy dando vislumbres de que fui buen hijo, porque ya llevo 73. Ya solo me faltan 7, ¿verdad? Y ahí vamos. Pero Dios te da 80 años para que seas vencedor. Los jóvenes que son desobedientes a sus papás y no honran a sus papás, los corta jovencitos Dios. 20, 30 años, vámonos. Pero los que honran a sus padres, el Señor les alarga la vida. Y es muy importante porque necesitamos ser vencedores en 80 años. Entonces Dios nos da esa oportunidad para que nosotros podamos reinar con Él. Noten pues que si enseñamos bien la Biblia, la gente va a crecer espiritualmente y va a tener temor de Dios, porque ahora con los legalismos la gente no tiene temor de Dios. Yo fui pastor legalista hasta las cachas. Yo prediqué por unos 20 años que la mujer no se corte el cabello, que la mujer no use pantalón, que la mujer no se pinte, Oiga, las pobres hermanas conmigo sufrían, porque el mensaje de legalismo es solo para las mujeres. Los hombres
Muy raro, solo que uno los mire que andan como chorizos, ¿va? Ya les dice uno algo, pero casi solo, yo fui legalista, hermano, 20 años, 20 años. Y yo me recuerdo, los legalismos producen una clase de gente que no tiene temor de Dios, porque no conoce la pureza de la palabra. Yo me recuerdo que una vez iba yo en la Yucle, mi esposa se acuerda. Iba caminando en la banqueta y de repente yo vi que unas hermanas salieron de un almacén, pero me vieron y se metieron de vuelta porque andaban con pantalón. Y entonces yo me fui y les fui a decir, ¿y ustedes por qué me tienen miedo a mí? Ay, pastor, es que no sé qué. No, les digo, no me tengan miedo a mí. Y si van a decidirse, háganlo para Dios. Pero con el tiempo yo descubrí que los legalismos no me ayudaron para que yo produjera oro, plata y piedras preciosas, sino que producía heno, madera de hojarasca, porque ¿de qué me servía tenerlas ahí en la iglesia? Bien, Dios guarde, y afuera eran diablos. Pero es porque no produce la religión ni los legalismos algo genuino, hermano. Lo genuino lo produce la palabra de Dios bien predicada, bien predicada. Yo no me quiero ir al lloro y al crujir de dientes, hermano. Yo no me quiero ir al lloro y al crujir de dientes. Yo no sé si usted se quiere ir allí. Eso le debe dar temor. Eso le debe dar temor. Porque el lloro y el crujir de dientes es salvarse voluntariamente. Voluntariamente, porque ahí te forzan por una razón, que los dones de Dios son irrevocables. Por eso te tienen que salvar voluntariamente, porque Dios nunca te escogió que fueras la esposa de su hijo. Si no, no te pondría el profeta Oseas, que era una prostituta. La iglesia es una prostituta que le falló a Dios en la vida del espíritu. Esa es la enseñanza cuando ya te dan la Biblia número 2. Entonces ya puedes ver y te das cuenta que todo lo que eso es Génesis sirve para entender por qué veniste a parar a Egipto, que es Éxodo. Porque muchos saben predicar de Éxodo, hermano. Dios nos sacó de Egipto, Sí, pero ¿por qué caíste en Egipto? Si venías huyendo, vas a entender que vienes huyendo de una hambruna. Allá nos cerraron la entrada al árbol, hermano. La meta de Dios siempre fue desde el principio que comiéramos del árbol de la vida. Pero como fallamos, cerraron, porque si no, no aparecería en la Nueva Jerusalén el árbol. ¿Verdad que no estoy perdido ni estoy especulando? No. Dice, al que venciere le daré a comer el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. No del árbol aquí que es la figura, ¿verdad? Porque muchos dicen, ay, al fin me voy a comer la fruta del árbol. Bueno, porque te comiste una manzana, dizque, y por eso dice que tiene esa chibolita aquí bien salida, que ya no se la pudo tragar, dice. Bueno, la Nueva Jerusalén. Entonces mi carga es que usted entienda lo que es la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es una ciudad que te presenta el producto de Dios terminado, pero no porque ahí termina, sino porque ya estaba terminado. Allá estaba terminado y aquí para allá vamos. Aquí solo estamos recuperando todo lo que perdimos ahí y dice Dios, ustedes lo tienen. La Nueva Jerusalén, si ustedes la ven en el futuro, es nuestro destino. ¿Sí? Solo hay que llegar y Él no, allá mismo nos dice, y todo el que no fue hallado escrito en el libro. Pero no vayas a creer que borrar el nombre de un cristiano es para que no aparezca en la Nueva Jerusalén. Es para que empiece de nuevo en el lloro y el crujir de dientes, porque hasta que uno empieza de nuevo le escriben el nombre. Quiere decir que tú vas a llegar, si no redimes tu alma, cuando llegue el momento del lloro y el crujir de dientes, vas a llegar llorando, acepto a Cristo. No lo pude vivir allá, pero aquí vengo y ahora. Y le van a decir, pero ahora te tocan 1000 años. I know, que ahora me van a tocar 1000 años, pero
me arrepiento, yo nunca pude, pero ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí vamos a andar llorando si es que no entramos al milenio. Pero yo no le deseo a nadie que se quede sin ganar su alma. Les dije que ya iba a terminar y no he terminado, pero ahorita termino. ¿Cuánto llevo ya? 2 horas. Salvar nuestro espíritu es responsabilidad de Dios, salvar nuestras almas es responsabilidad de nosotros. Ustedes no van a encontrar ni un solo versículo en la Biblia que diga que Dios va a salvar su alma de ustedes. No hay ni un versículo. Dice: ¿qué aprovechará el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. No somos de los que vuelven atrás, sino que perseveramos para preservación del alma. Dice que si nos dejamos implantar la palabra, salvaremos nuestras almas. Santiago 1:21. El que ama su vida la perderá, pero el que la pierde por causa de mí. En otro dice: el que ama su alma la perderá, pero el que la pierde por causa de mí la hallará. Yo anhelo hallar mi alma, porque eso se va a decidir cuando Cristo regrese. El tribunal de Cristo, de allí se decide si te vas al lloro y al crujir de dientes o te vas al milenio, a la boda. Amén, porque seremos novia de Él un día, vestidos de blanco, la fiestona, 1000 años. Es fiesta, pero se la ganaron todos los que ganaron su alma. Y luego, después de eso, Nueva Jerusalén, a vivir eternamente con nuestro esposo, porque la Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero. Nosotros nos vamos a casar con el Cordero, no con el Hijo de Dios, sino con el Hijo del Hombre. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por la revelación divina. Gracias por tu palabra. Gracias que tu palabra abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos y nos lleva a entender con más claridad tu palabra. Bendice, Señor, a todos mis hermanos. Gracias por ellos, porque han venido con hambre y sed de justicia. Señor, ayúdanos para ser esos hombres y mujeres diligentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Llévanos con paz y con bendición, Señor, y que volvamos el día domingo con ese mismo ánimo y ese mismo deseo de seguir avanzando en el conocimiento de Jesucristo, como dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Señor, muchas gracias. En el nombre precioso de tu Hijo amado te lo agradecemos, y todos decimos: que Dios me los bendiga a todos, Dios me los guarde, y hasta la próxima.